Bienvenido al primer videocast del capítulo de PMI Lima. Esto está organizado por la comunidad PMI de TI, el capítulo o la comunidad de TI, el COP TI que se llama. Y hoy día tenemos como invitado especial a José Barato, que es director de PM People, de PM People, que se encarga de consultoría y proveer herramientas de gestión de proyectos. Bienvenido, correcto, José. Gracias, un honor, Gustavo. Encantado de estar contigo. Igualmente, muchas gracias por el espacio. La verdad que estamos a una diferencia horaria grande. Bueno. Pero ahí estamos. ¿Y qué tal? ¿Cómo así te iniciaste tú en gestión de proyectos? ¿Cómo empezó tu carrera? Pues haciendo proyectos. O sea, yo soy ingeniero. Uh-huh. Ese punto de aplicar la teoría siempre me ha gustado y por eso quizá fui por ahí, por la ingeniería. Y cuando empecé a trabajar, pues me tocó trabajar en proyectos de software. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones, pero siempre me orienté a telemática. Y bueno, pues en una consultora ya empecé a trabajar muchos años, yo soy muy mayor, y por aquel entonces, pues nada, lo primero, buenos días. Aquí hay que empezar, que contamos contigo para este proyecto, y vas un poco sin saber qué hacer y sin saber qué te vas a encontrar, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo que aquel primer día, Gustavo, que, bueno, pues entras en el equipo de proyectos, te presentan al project manager y te sitúas un poco y, bueno, José, tienes que programar esto, tú sabes C++, ¿no? Pues empiezas y tal. Y yo veía que se aproximaba, pues, la hora de la merienda, la hora de la cena, y nadie decía de irse. Y estábamos ahí porque había que cumplir un hito al día siguiente. Y bueno, pues tampoco había teléfonos móviles para avisar a casa y yo diría, pues mis padres están nerviosos porque no he dicho nada, ¿no? Uh-huh. Pues aquel día volví a casa a las 3 de la madrugada, muerto de cansancio, mis padres esperándome en la puerta, pero ¿dónde te has metido? No, es que estamos haciendo un proyecto y bueno, claro, nadie sabía nada, ¿no? Pero fue así muy impactante al principio, ¿no? O sea, una intensidad tremenda. Y yo creo que eso, luego enganchas proyectos unos tras otros y esa, no sé, esa capacidad de cambiar las empresas y transformar, a mí siempre me ha gustado. Yo sí estoy mucho tiempo en un sitio me aburro y los proyectos generalmente que me han tocado a mí son cortos, a lo mejor el mayor de 6 meses. Entonces, me ha dado oportunidad de aprender mucho y de renovar mucho y de no estar nunca quieto. Y bueno, pues esto luego, cuando profundizas, cuando investigas, te das cuenta de que todo está inventado. Y ahí, pues, en la empresa en la que estuve 20 años, en una empresa de consultoría, pues al final me orienté pues, a la gestión de proyectos, ya internamente he dado algunas formaciones, y cuando salí de esta empresa con la crisis, pues ya emprendí mi carrera como profesional de gestión de proyectos, monté PM People, y aquí ya pues estamos muy especializados montando herramientas y dando servicios muy prácticos, muy de mejorar pues cómo la gente hace proyectos que se puede hacer pues, muy bien, pero también muy mal. Entonces ahí los consultores tenemos mucho que decir, ¿verdad? Sí, muy buena. Y luego también con PMI también muy enganchado, igual que vosotros allí en Lima, uh-huh. Pues eso también me ha dado mucha perspectiva. ¿Vale? Estás en una empresa y no conoces la realidad de otras. Entonces vas a un congreso de PMI, hablas con colegas y yo tengo que agradecer mucho pues, a ese conocimiento, ¿verdad? Y sales con mucha experiencia en un ratito. Claro que sí, claro que sí. Muy bueno. Justo tengo una entrevista con Alexander Hoyos, en lo que te comenté, que es, bueno, ahorita dirige el capítulo de Lima PMI, y bueno, justo hablaba sobre los cambios que ha habido en PMI, ¿no? Y me gusta un poco el nombre de tu empresa porque es PM People, combina pues Project Management y el factor tal vez más importante que son las personas. Y cuando te planteé la entrevista, pues uno de los temas era gestión de recursos y gestión de riesgos. Son dos temas que siempre preguntan mucho. Y mi primera pregunta ahí sería, ¿cómo ha cambiado la gestión de recursos en el PMI? ¿Cómo has visto el cambio? ¿Qué ha pasado? Bueno, PMI no hace más que dar voz a lo que piensan los profesionales y bueno, pues tiene que dar servicio pues para que ellos colaboren. Entonces no inventan nada los de PMI, al final lo que se inventan cuando vemos un estándar o un texto, pues no es que alguien de PMI lo fabrica, sino que son voluntarios, somos todos voluntarios, ¿no? Uh-huh. Entonces, PMI está cambiando mucho. Con el aniversario del 50 años, el año pasado, pues tenían que hacer un rebranding. Estaban obligados, ¿no? Y viste un poco pues, todos los nuevos colores, el impacto tan atractivo que causaron.
Pero lo importante, lo que a mí me gustó sobre todo, fue digamos, el acuñar esta palabra de la project economy. Todo el mundo ya ha oído hablar de la economía de proyectos. Entonces me pareció algo que, bueno, al principio me pareció marketing, pero me parece que se lo toman muy en serio. Es decir, que están volcados a que, bueno, pues dar salida o dar servicio a esos proyectos y hacer que esos proyectos pues, sean lo que diferencian unas empresas de otras, pensando que los project managers del futuro pues casi van a trabajar más en proyectos que en operaciones. Cuando echamos hacia atrás y pensamos en los orígenes de PMI, ¿por qué nació PMI? Pues porque había Operation Management y eso estaba inventadísimo desde la era industrial, pero cuando había que terminar un proyecto se debía gestionar de otra manera. Ahí ya no te valía tanto la especialización, el hacer que las personas puedan ser sustituibles, había que haber un equipo que el todo fuera más que la suma de partes, la sinergia. O sea, digamos, ese germen de que los equipos hagan algo que termine cumpliendo unos objetivos, pues explicó por qué hace 50 años se necesitó inventar algo nuevo. Entonces, ahí salieron los estándares, otras organizaciones, no solamente PMI. Y finalmente, pues tenemos una organización que representa a mucha gente y tenemos, bueno, pues unos estándares. Pues esos estándares, muchos colegas, sobre todo los colegas jóvenes como tú, Gustavo, que eres muy jovencito, pues lo ven con un poco de sesgo o de prejuicio. A ver si me explico. Cuando hay que gestionar proyectos, y hace bueno, poco tiempo la gente pensaba en PMI, decía, bueno, pues esto será para proyectos tradicionales, proyectos de ingeniería y construcción, pero los proyectos ágiles, por ejemplo, no, el agilismo no cabe y para ser ágil no me tengo que estudiar una guía tan grande como la del PMBOK, ¿no? Entonces, eso lo han cambiado, Gustavo. O sea, han reconocido que hay una necesidad, que no estaban entendiendo bien el público joven, que las nuevas dinámicas de proyectos que ya empiezan a ser algo más desestructurado, no tan estructurado, y también son proyectos, porque hay que acabarlos en tiempo, en coste, en calidad, en alcance, cumpliendo unos objetivos, pues obligaban a, bueno, pues a cambiar no solamente el mensaje, sino el contenido, ¿no? Entonces, por eso ese volcarse a Agile y hacer que los equipos tengan un protagonismo, porque digamos, el project manager del futuro pues, va a ser así y los team members que participan en proyectos pues van a tener una andadura por su carrera profesional pues que no está muy predeterminada, que se van a redefinir proyecto tras proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo está cambiando la gestión de recursos? Pues dándole protagonismo a los team members. Casi todos, o la mayoría de los proyectos son adaptativos, son ágiles por naturaleza, porque los requisitos no están claros, y dependen de que esos team members pues, se coordinen, se entiendan las necesidades del cliente, sean capaces de situar dónde está el valor y aproximarse como todos juntos, ¿no? Entonces, el que no haya unos mejores que otros, esas son ideas que ya estaban inventadas por digamos, las prácticas de Agile. Y bueno, pues PMI lo que dice es, además de trabajar de forma ágil, oye, sepamos cómo hacer un proyecto ágil y hagamos como equipo que se cumplan los objetivos con otras técnicas, pero al final podrías leer el PMBOK y también valdría un poco ese marco cuando tienes un proyecto ágil. Digamos, la parte vertical, es decir, el cómo adaptas las técnicas varía, pero bueno, eso tenemos que conseguirlo, ¿no? Entonces, sí, es muy bueno. De hecho, claro. Lo que mencionas es un cambio y hay muchos project managers que también son racias al cambio, ¿no? Dicen, esto es una moda. Claro, no. Nosotros tenemos que entender el cambio, Gustavo, como algo natural. Constante. Si nos gustan los proyectos, nos gustan los cambios. Si nos gusta provocar el cambio. Y es lo más complicado. Es lo más complicado. O sea, no hay cosa que más difícil sea de vender que el cambio. Todo el mundo odia el cambio. ¿Vale? Cuando haces un proyecto para que, bueno, pues imagínate, un departamento de contabilidad pues ya no hagan las facturas de una manera, sino que, bueno, pues la hagan de otra. Entonces, bueno, tú no decides ese proyecto, lo han contratado los jefes, pero llegas allí
Y claro, lo primero que piensan es, este jovencito o jovencita, pues cree que sabe más que yo, que llevo haciendo aquí las facturas durante 50 años, y ahora, claro, como ha hecho un máster, o es PMP, no sé qué será eso del PMP, o cualquier otro título, pues se cree que y tienen razón, es decir, no sabemos más que ellos, ¿vale? Entonces, ese cambio hay que producirlo, pero el rechazo está ahí. O sea, la gente piensa que de repente, por culpa del proyecto, van a ser novatos. Eran expertos en algo y ahora como cambia algo, a lo mejor a mejor y tiene todo el sentido, pero cuando les llega un poco el momento de cambiar, no alejan la zona de confort y piensan pues en la amenaza y entonces ahí hay que saber cómo templar esas expectativas y ya entiendes bien de lo que va esto de los proyectos. No es aplicar técnicas, hacer un GAN o hacer un diagrama de quemado, ¿no? Es mucho más. Sobre todo es entenderse y hacer que la gente cambie internamente porque, bueno, van a hacer las cosas de otra manera cuando estamos hablando de proyectos de cambio de procesos, por ejemplo, ¿no? O inventamos un producto que la gente tiene que comprar o usar. O sea, siempre el cambio es fundamental y te da a entender que lo más importante para un project manager son las habilidades sociales. Sí. Tú tienes que, claro. ¿Y PMI tiene alguna guía, algún soporte para desarrollo de habilidades sociales? Tenían, bueno, a ver, se supone que a ver, sí, la respuesta es sí. Yo no recuerdo una específica, o sea, sí hay un compendio de habilidades del Project Manager. El Project Manager, no me acuerdo cómo se llama, fue como un estándar que dictaba las competencias que debía tener un Project Manager. Project Manager's Competency Framework o algo así. Entonces, leías, bueno, pues que para ser un profesional tenías que saber ciertas técnicas y además pues tenías que, bueno, pues tener habilidades sociales, etcétera, y había una enumeración demasiado larga. Yo creo que eso no, ese estándar o ese guía de buenas prácticas no triunfó porque era muy complicado de utilizar para tratar de puntuar qué project manager cumple o no cumple, es mejor o peor en base a eso, ¿no? Entonces, es lo único que yo recuerdo de habilidades sociales. O sea, realmente todo está embebido, ¿no? O sea, en el PMBOK hay un capítulo porque tenemos el área de conocimiento de stakeholders, el área de conocimiento de comunicación y el área de conocimiento de gestión de recursos. Entonces, eso no lo puedes hacer solamente con habilidades duras, ¿no? Tienes que dominar mucho habilidades blandas, ¿no? Pero no, que yo recuerde, bueno, igual lo hay, ¿no? Sí, de hecho, no hay una certificación, si es lo que preguntabas. Una certificación de habilidades sociales no hay, pero seguramente hay guías de buenas prácticas sobre pues, desarrollo de competencias bueno, sociales. En el último congreso que hubo en Lima, tuve la oportunidad de participar de él, y muchas ponencias eran sobre eso, sobre habilidades blandas, sobre cómo desarrollarlas, claro, sobre la importancia en los proyectos, que es complementario al PMBOK, digamos, pero creo que en algún momento pues se va a complementar, que se va a pegar algo ahí, no sé, me imagino. Sí, bueno, no sé, como al final, yo creo que PMBOK o PMI no quiere imponer una metodología, o sea, quiere darnos marcos para que sepamos dónde buscar. Realmente no es, cuando te acercas a los estándares de PMI, no encuentras que sean prescriptivos, no te obligan a hacer ciertas cosas. Lo que pasa es que cuando haces proyectos, pues muchas veces nos inventamos nosotros la rueda, ¿vale? Y te das cuenta que estaban inventadas. Entonces, la labor de PMI está muy bien porque estructura ese marco de conocimiento y, bueno, pues por lo menos te da una estructura mental para no inventar ruedas y luego pues podrás profundizar, pero generalmente PMI se queda en lo horizontal y no va a lo vertical. Hay, digamos, guías especializadas en ámbitos específicos, en ámbitos verticales, en ámbitos de dominio, pero el fuerte de PMI no es ese. El fuerte de PMI pues, es ampliar un poco pues, no sé, todo este marco de gestión que uno tiene en la cabeza, porque nunca se acaba. O sea, yo me enganché con esto de los proyectos, Gustavo, pues precisamente porque esto no se acaba. O sea, realmente, cuando yo dejé la consultoría en 2011 y empecé a montar mi empresa, decía, bueno, pues a lo mejor, venga, voy a empezar un blog, ¿no? Y por aquel entonces empecé ya a escribir. Y yo decía, llegará un momento en que no sabré de qué voy a escribir, ¿no? Se me acabarán las ideas o no veré algo para investigar. Y siempre hay cosas, siempre. Y cuando das clases, te das cuenta también, porque un alumno te cuenta cómo está su situación
y no lo sabías y reflexionas y adaptas. O sea, es más un arte que una ciencia, esto de los proyectos. Y esto del project management es más un oficio. Entonces, como tal oficio, no es algo que estudias un libro y ya sabes aplicarlo. Ojalá y fuera tan sencillo. O no, yo creo que mejor que no sea tan sencillo, porque entonces no sé. A pensar, Cuando ¿no? lleguen los robots, Sí, cuando nos quedaríamos sin trabajo, ¿verdad? Pues project manager. es mejor que no seamos sustituibles, ¿no? Que cada proyecto sea un desafío diferente y tú te enfrentas pues, con un reto y luego pues, que corre ahí la adrenalina y tienes el sentimiento que te la juegas porque al final la culpa es para ti si el proyecto sale mal. Y eso te hace aprender un montón y te hace relacionarte mucho con los de abajo, con los de al lado, con los de arriba y te da un crecimiento brutal, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea de PMI. Yo creo que, bueno, tienes unos estándares, tienes unos títulos, unas certificaciones, pero lo importante es ir a los congresos y fijarse en cómo hacen las cosas en otro sitio y hablar entre colegas y, bueno, relacionarnos en la medida que podamos, ¿no? Antes daba gusto ir a los congresos y ya, pues, es todo virtual. Ya pasará la época del virtual, pero se saborea mucho y se aprende mucho cuando entiendes esas relaciones y a lo mejor ya que conoces a alguien, oye, ¿y esto cómo lo hacéis en tu empresa? ¿O qué herramientas usáis? Y esto, ¿conoces a algún profesional que haga esto específicamente? Un project manager no sabe, pero sabe el teléfono del que sabe, es alguien que está muy bien relacionado y bueno, pues es un rol muy necesario en la economía actual, ¿no? Que seamos los conseguidores, ¿no? En las empresas hay que cambiar un montón de cosas. Bueno, pues pones a un project manager al mando y por lo menos ya Bueno. tienes a alguien para echarle la culpa, ¿no? Cuando no se cumplan los tiempos y tal. Y bueno, si sabe hacerlo, pues por debajo ocurrirán muchas buenas prácticas y a veces las habrá leído de un libro, las habrá preguntado a un compañero, pero rara vez se las habrá inventado. O sea, realmente esto ya no se inventa, ¿no? Entonces hay mucho perfeccionamiento, pues por cuando yerras, cuando te equivocas, cuando ves que otros se equivocan. Por eso también está muy bien ir a los congresos y que cuenten fracasos para no cometerlos tú y tal. Pero es muy apasionante. Yo creo que esto, claro, yo tengo 2 hijos, ya son mayores, ya tienen bueno, pues 17 y 15. Y bueno, pues yo me les imagino a los dos trabajando en proyectos cuando sean mayores y no teniendo muy claro qué se van a dedicar. O sea, ahora los pobres están pensando qué carrera voy a estudiar y cuál no. Y tampoco sé qué aconsejarles, porque cualquiera, a lo mejor, cualquier carrera puede ser interesante, ¿verdad? Entonces, esta generación nueva, pues quizá lo tiene... Nosotros teníamos más claridad. Yo me acuerdo que cuando terminabas el instituto, pues venga, ingeniería, y más o menos tenías un camino pautado, ¿no? Y no tenías tanta, no sé, tanta difusión o tanta volatilidad. Pero los trabajos se están redefiniendo, no sabemos cómo van a ser los trabajos del futuro, estamos automatizando mucho, estamos transformando digitalmente mucho. Y claro, pues, ¿quién iba a pensar, ¿no? Que hace 10 años, 15 años, que tú ibas a sacar el teléfono y ibas a pulsar un botón y el taxi iba a estar en 2 minutos, en 3 minutos en la puerta, ¿no? ¿Vale? ¿Y quién iba a pensar que el taxista no tenía que conocer las calles, ¿no? Porque ya con el Google Maps puede llegar a cualquier sitio, ¿no? Entonces, bueno, todo eso va a redefinir mucho, pues, y habrá un componente tecnológico muy importante también. Sí. Entonces, todo eso, al final, hay que tener aperturas, aunque ya seamos generación X, como en mi caso, pues tenemos que seguir un poco, bueno, viendo un poco lo que la tecnología nos ofrece y siendo cada vez más efectivos gestionando pues, los problemas que tengan las organizaciones. A veces se solucionarán con proyectos, a veces pues será más operativa o mejora de procesos, ¿no? Sí. Pero ahí tenemos mucho que decir los project managers, completamente. ¿No? Sí, ¿Verdad? me gustó mucho la parte que mencionaste de que un project manager debe estar bien relacionado. Eso también es una parte que se nos olvida. Claro, sí, por supuesto. Si te encierras pues en tu despacho, si no hablas ni con el equipo, por supuesto con el equipo tienes que ser uña y carne. Tú eres un director de orquesta, ¿vale? Y hay muchos project managers que se meten demasiado y microgestionan mucho. Quizá es bueno empezar así. Cuando gestionas recursos, es bueno, pues, normalmente la gente a lo mejor ya se ha conocido en proyectos anteriores, ¿no? Pero imagínate un equipo que recién se monta y no se conocen. 5 o 10 personas que trabajaban en la misma empresa, pero estaban desconocidos y bueno, este proyecto empieza a ser su experiencia juntos, ¿no?
¿Qué hace ahí un project manager? Bueno, pues realmente tiene que hacer que ellos fluyan como equipo al final. Y es dificilísimo. Es decir, a mí no me gusta la palabra team building. No sé si a ti te gusta, Gustavo, team building. ¿Sabes No, por qué? no creo que puedas construir. Porque parece que construyes, ¿no? Mira, me pongo ladrillo de ladrillo, mira qué pared más bonita me ha salido y fíjate, tengo un equipo y lo he construido yo. O hago algo especial, venga, vámonos a comer, chicos, que vamos a hacer un team building, o vamos a hacer unas dinámicas de team building. Parece que lo fuerzas y no es natural, no sale así. O sea, a mí, bueno, al principio me gustaba cuando los jefes nos sacaban a cenar o comer, pero ya cuando tienes familia y responsabilidades, yo prefiero cenar en mi casa con mi familia que irme a otros sitios, pero bueno, a eso le llaman team building. Uno de los retos ahora el Project Manager es, y que hay mucha presión también de la parte de la agilidad, es que nosotros tenemos que hacer el espacio cómodo, digamos, bueno, placentero para todo tipo de personas. Y hay personas a las que no les gusta eso. Son introvertidos, tal vez, ¿no? Entonces, claro. En un equipo puede haber muchos tipos de perfiles y habrá perfiles introvertidos, pero tú no puedes ser un introvertido como project manager. O sea, tú eres, se nos compara mucho con un director de orquesta, ¿vale? El director de orquesta pues dirige la música, pero no toca los instrumentos. Pero sabe entender cuando el violinista desafina, cuando alguien no lleva, digamos, el compás o no es un buen team player, ¿vale? Eso tienes que saberlo, pero ¿cómo logras que un equipo sea sinérgico, cohesionado? Pues no te lo va a decir un libro, ¿vale? Eso va a ser tu experiencia. De hecho, hay muchos libros sobre eso. Pero... Hay muchos libros y casi todos hablan más o menos de lo mismo, ¿no? O sea, primero hay que hacer pues, que la gente se encuentre, se forme. Hay una fase de formación del equipo. La gente no suele discutir mucho, están ahí expectantes a ver cómo son los demás. Y ahí hay mucha dependencia del líder o del project manager. Ahí te van a preguntar, ¿y este proyecto de qué va? ¿Y qué se supone que tenemos que hacer? ¿Y este stakeholder por qué ha dicho esto? Y este, claro, están enfrentados. Bueno, hay un montón de... Y tú tienes que estar allí por delante, ¿no? O sea, tienes que tener esa visión de project manager, pues de ir y volver muchas veces a ese futuro que al final será el producto del proyecto, ¿no? Y ellos te van a preguntar y tú ahí pues estás respondiendo y orientando, dando esa visión. Al principio no es bueno decirles, no, vosotros mismos, o sea, sois expertos, ¿no? Venga, lo que vosotros decidáis está bien. Al comienzo no. Déjame que me sitúe un poco, ¿no? Déjame por lo menos entrar en el equipo, que yo sepa un poco cómo son mis compañeros y, hombre, para situarme, oriéntame tú. Entonces, al principio hay mucha dependencia del líder. Llega un momento, y además en esas fases lo que se aconseja, y yo también he practicado y sale bien, es que te metas un poquito y tú toques algún instrumento, ¿vale? No está mal. Cuando la gente viene a decir, ¿y esto cómo se hace? Venga, vamos a hacerlo juntos. La primera la hacemos tú y yo, ¿vale? Esto es un informe, mira, pues tiene estos capítulos o este programa, entras aquí, te instalas este entorno de desarrollo y así ves que funciona. Si sabes, métete en ese, digamos, en esa parte de detalle, porque te lo van a agradecer. O sea, y además, tú puedes orientarles mucho en esos detalles, ¿vale? Y cuando te preguntan, ¿y por qué se hace esto? Porque yo te lo digo, porque es así, fíjate de mí. O sea, en esa fase estás diciéndoles, no les estás vendiendo, no, simplemente les estás diciendo, esto se hace así, fíjate de mí, ya lo pillarás, ¿vale? Ya lo harás solo, pero... Pues ahí les ayudas a situarse, le quitas ese estrés y les dejas que tengan un poco ese tiempo para situarse, para entenderse entre ellos, ¿no? Pero así no puedes estar todo el tiempo, porque entonces ¿quién hace tu trabajo? ¿Vale? Sí. Entonces tienes que ir soltando ese detalle para que al final ellos lo hagan y ya llega un momento en que ya no les dices lo que tienen que hacer, sino que les vendes. ¿Y esto cómo se hace, José? Pues no lo sé, ¿cómo lo harías tú? Pues no sé, a ver, ¿qué objetivos hay aquí? O sea, ¿qué nos han pedido? ¿Para qué? Ajá, ¿y eso te parece mejor así o asado? Pues asado. Bueno, pues tira por ahí y luego me cuentas cómo va. O sea, ya estás haciendo un poco más de coach, más que prescriptor, les orientas un poco, pero para que ellos
al final acaben poniéndose sus gorras, ¿vale? En vez de tú decirles esto se hace exactamente así, pues no, ya haces coaching individual, coaching grupal para que la gente se sitúe, porque lo bonito también de los proyectos es que a lo mejor contratas a team members según su currículum y pareciéndote que mira, pues este va a ser el que haga las pruebas, este va a ser el que haga pues el código, la base de datos, no sé qué. Y al final, cuando entran, pues se recolocan, ¿vale? Y aprenden pues durante el proyecto pues al papel que les convence más o que se entienden mejor entre ellos, ¿no? Y esa es la magia, ¿no? Entonces, eso tiene que surgir entre ellos. Ahí hay una fase pues en la que también ellos discuten mucho, ¿vale? Estoy recorriendo de memoria pues una teoría que se llama pues la escalera de Tuckman. No sé si la has conocido, que dice que hay unas fases, forming, storming, etcétera. Pues la fase de forming es esa en la que la gente no sabe todavía dónde está y tienen que situarse y dependen mucho de ti. La siguiente fase ya es la fase de storming, turbulencia, ¿vale? Ya empiezan a discutir y a mí me parece bien. No sé qué te parece a ti. Tú cuando en un equipo discuten mucho, ¿tú qué piensas, Gustavo? ¿Te gusta o no te gusta? De hecho, al comienzo es incómodo, en los primeros proyectos me incomodaba y uno trata de evitar la discusión, pero creo que la discusión es una oportunidad, es una buena oportunidad para... Creo que no te puedes volver amigo de alguien con quien no has discutido. Exactamente, yo pienso exactamente igual. Yo creo que hay un antes y un después, ¿verdad? Sí, O sí. sea, cuando, algunos colegas, otros project managers, vienen a veces y yo recuerdo cuando trabajaba en esta empresa en la que estuve tantos años, que me dijo una vez uno, a mí no me gusta este consultor no me gusta para mis proyectos porque discute mucho, ¿vale? Es muy conflictivo, discute mucho, siempre está queriendo hacer las cosas de otra manera. Pues yo quiero, tú no le quieres, yo sí le quiero, déjamele a mí. O sea, yo prefiero a esas personas. A Sí. los profesionales discuten. A ver, otra cosa es que se falten al respeto y que, bueno, pues no tengan habilidades sociales. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que hagan las cosas como ellos quieren hacerlas. Ahí le llamo conversaciones de adultos, le llamo. Claro que sí, claro que sí. Entonces, a mí me encanta que estén discutiendo porque el beneficiado va a ser el proyecto. Entonces, van a estar discutiendo, pues, ¿por qué no nos organizamos con una herramienta o con otra? Pues se hace con Jira, no, pues se hace con Asana, pues, ¿por qué? Pues no, con BCM. A esos les importa mucho lo que están haciendo, lo que está pasando les importa, ¿vale? Muy bien. Sí, Cuando voy y no discuten, oye, ¿qué tal va el proyecto? ¿Cómo vais? Ay, José, perfectamente, madre mía, esto parece que llevamos toda la vida trabajando juntos, no hay ningún problema, ¿verdad, chicos? Todo rosa, todo bien. algo raro. Yo voy diciendo, estos no están dando el 100% aquí. O sea, los profesionales discuten y deberían, en esta fase de storming, deberían pegarse y llegar a acuerdos. Y esos dos, como tú decías, esos dos que han discutido, luego se toman unas cañas, ¿vale? Luego cuando ya resuelven, venga, pues lo hacemos así, por esta vez lo hacemos así. Ya se respetan entre ellos, o sea, ya tienen delante a un profesional y se miden entre ellos de mejor manera y hay un antes y un después, ya trabajan mejor juntos después. Y eso, pues al final, los equipos, esta es la magia de los equipos, se van haciendo así. O sea, es muy... ¿verdad? Como la experiencia que tienes de haber pues criado a tus hijos o educado a tus hijos, no hay una receta. No. Es ir moviendo ahí los hilos. Y me gustó mucho las habilidades que has mencionado en Project Manager, ¿no? Facilitador, mentor, mediador en algunos casos, conciliador, coach en algunos casos, entrenador. Claro, Mucho. claro. No está Totalmente. fácil. No está nada fácil. Tú tienes, a ver, hay un autor que yo me encanta, que se llama Tom DeMarco, que ya es muy, muy mayor, hace mucho que no publica, ¿no? Tom DeMarco. Hay un libro precioso que se llama Peopleware, ¿vale? Que explica un poco estas dinámicas de gestión de proyectos. Va mucho por el software, pero lo que dice se puede extrapolar a todos los sitios, ¿no? Entonces, él fue el que yo le leí que esto de la palabra team building no era buena. O sea, es mejor team growing. Es decir, tú no haces que ocurra un equipo, tú dejas que ocurra y puedes poner, como tú decías, las condiciones de contorno, ¿vale? ¿Que necesitan una sala? Venga, yo me muevo cielo y tierra para que al final trabajen juntos, co-ubicados. ¿Que necesitan mejores equipos porque los portátiles que tienen ya están viejos y no funcionan? Pues mira, yo me voy. O sea, eres el conseguidor y bueno, pues al final, si ellos quieren, o sea, tú pones las condiciones de contorno, tú tienes mucho que decir
cuando consigues a la gente, ¿vale? Y ahí te la juegas. O sea, cuando empieza el proyecto, puedes saber, si es un proyecto predictivo, a lo mejor lo tienes muy planeado y sabes exactamente los perfiles que necesitas, cuándo los necesitas, etcétera, etcétera, ¿no? Y tienes mucho, te la juegas buscando a los profesionales correctos, los que te gustan, los que saben que van a ser buenos en ese proyecto. Y no te conformes. O sea, cuando te digan, es que este recurso, ¿no? Esta persona no está disponible, tienes que utilizar a esta otra. Tengo otra y después te lo cambio. Te lo cambio. Discútelo. O sea, ahí te la estás jugando. Si te gusta Pepe, tú lucha por Pepe. No te conformes con Juan. Cuando venga alguien, es que Pepe ya está en este otro proyecto. Ya, pero, a ver, la empresa, o sea, no yo, no José, sino la organización necesita en este proyecto a Pepe. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué tiene que estar en este otro proyecto? Que ya he hablado con Pepe, ya fui a comer con él, ya él le gustaría venir al proyecto, pero bueno, eso es otra historia, pero me ha contado un poco lo que está haciendo, o sea, me lo he currado, o sea, yo he hecho mi trabajo y sé que Pepe está deseando venirse conmigo y lucho y mato por que venga Pepe conmigo, porque me la juego. Hay que ser medio si me imponen a Juan que venga en tu proyecto a ver si aprende, no, yo no, en este proyecto no, en otros a lo mejor sí, pero en este necesito a Pepe porque necesito que tire del carro, etcétera. Claro. Entonces, ahí yo me he fijado, como estos los proyectos siempre me ha gustado mucho. Cuando al final salí de la empresa que te decía, empecé a escribir libros y tal, pues yo me he fijado mucho en otros project managers, siempre tomando notas de por qué este es bueno, por qué este no, y en los que siempre me acabo acordando de los buenos, esos no eran PMPs, esos no sabían hacer un Gantt. Pero ¿qué sabían hacer? Conseguir a los buenos. Así es. ¿Vale? Conseguir a los buenos. Tiene que ser medio gánster uno ahí, ¿no? Reclutar a los mejores. De seguimiento y de sembrar, y al final esos eran los buenos. Los que milagrosamente los proyectos terminaban en coste, en plazo, en calidad, la gente contentísima. Oye, el siguiente proyecto quiero contigo también, por favor. El cliente diciendo, oye, el siguiente proyecto que también lo haga este project manager, por favor. ¿Vale? Entonces, el arte que tenían era conseguir a los buenos. Y cuando formas un equipo con gente buena, hay muchas probabilidades de que el proyecto salga bien. Tú tendrás que seguir haciendo lo tuyo, ¿no? Pero no puedes sustituir a los músicos. Esa música sale de sus instrumentos, no eres tú el que tiene que hacerlo. Por mucho que hay microgestiones, tienen que ser ellos. Y empiezan siendo una suma de partes que al final acaban siendo más que una suma de partes, y eso, dice Tom DeMarco, que no depende de ti. Tú no haces que ocurra, tú dejas que ocurra. A lo mejor sobre el papel todos son fenomenales, pero como equipo no funcionan por 1000 razones, porque la gente, pues, somos personas y a veces encajamos y a veces no encajamos. Y a mí me ha tocado también proyectos que han fracasado y generalmente es por eso, porque la gente hace bandos y no se entienden, o no nos entendemos con el cliente, o tienen malas habilidades para saber lo que quiere, o caemos mal al cliente, bueno, 1000 cosas, pero no es que una herramienta falla o que una técnica no se ha aplicado. Por eso al final en los congresos todo el mundo habla, Gustavo, de habilidades sociales, porque es lo básico, es lo que al final hace que los proyectos salgan bien. Entonces, cuando en cambio tienes suerte y sale un equipazo, ¿vale? Que eso lo he vivido yo pocas veces, pero por esa razón me encanta esto de los proyectos, pues es maravilloso, es una magia. O sea, recuerdo un equipo que empezó mal, ¿vale? Porque empezamos en verano un proyecto y no sabíamos hacerlo. ¿Vale? Se vendió un desarrollo, bueno, era un software que realmente pues, era un software de misión crítica que tenían pues mucha complejidad, y nuestra empresa lo vendió y a mí me colocaron como project manager como si fuera expertísimo. Bueno, luego, claro, echas horas y horas y al final acabas siendo experto de todo, ¿no? Pero empezó mal porque la persona que yo había confiado mucho, el analista, pues se fue de vacaciones y al volver me dijo, José, que me voy de la empresa, que lo mío es la universidad, y me han dado una oportunidad de profesor y es mi vocación, yo tengo que dejar, no te enfades, esto ha pasado así, lo siento, yo sé que te hago una faena porque el proyecto está empezando y tú confiabas mucho en mí, y bueno, pues ya está. La pieza clave se fue. Quedaban 2 team members, todavía no estaba todo el equipo, y yo tuve que bajar un poco y hacer un poco lo que iba a hacer Fernando, ¿no? Luego, uno de ellos también, como era verano, pues digo, bueno, hay que aprovechar y que tome vacaciones ahora, pues se va de vacaciones y a la vuelta también se va. Tuve que sustituir, tuve que hacer muchos cambios
y al final el proyecto, bueno, pues iba muy lento y yo pues muy, muy preocupado, ¿no? Bueno, pues milagrosamente la gente nueva que fue entrando fue encajando bien, ¿vale? Empezaron a dividirse el trabajo, era un desarrollo en el que no sabíamos lo que íbamos a hacer, pero avanzábamos muy iterativamente para minimizar los riesgos de llegar muy tarde con algo que no gustase. Entonces, en cada iteración iban aprendiendo más y más y al final pues avanzamos como una cebolla, capa tras capa y al final pues lo que se generó fue algo muy potente, ¿no? Pues este equipo, yo me acuerdo las primeras veces cuando estábamos formándonos, y yo el primero, porque también tuve que hacer mucho trabajo de campo, pues yo me acuerdo de Paloma, ¿vale? Hace ya tantos años de esto. Paloma era una chica muy apocadita, o sea, era buena profesional, pero en este proyecto tenía el problema de que ella no sabía programar en el lenguaje que tocaba. Y era muy metódica, pero estaba muy perdida y bueno, pues lo pasaba muy mal. Un día Paloma llega y me dice, oye, José, ¿te importa que dedique una semana que creo que puedo hacer una herramienta para procesar los mensajes y tal? Digo, bueno, pues si al final tampoco está haciendo nada de productivo, bueno, pues que haga eso, ¿no? Entonces, muy apocadita empezó a tomar esas riendas, se puso ella sola la gorra de la mensajería que teníamos que hacer en ese proyecto y al final Paloma empezó y cuando el proyecto evolucionó y yo ya me salí porque ya se cubrió bien ese proyecto y iba de vez en cuando a gestionarlo, pues en las últimas fases había muchos problemas, el cliente bueno, pues quería hacer muchas pruebas y recuerdo esa escena, ¿no? O sea, a ver, chicos, que el cliente nos quiere poner este plan de pruebas de 200 pruebas secuenciales y cuando falla una tenemos que volver a empezar, entonces tenemos que jugárnosla para terminar mañana porque si lo entregamos todo podemos cerrar el proyecto y si no nos va a enganchar y a lo mejor nos tiene que un mes más. Entonces, venga, pues nada, nos quedamos aquí toda la noche, yo me quedo con vosotros, ahora encargo y pago unas pizzas y me dice el que había sustituido a Fernando, no, José, ¿tú qué vas a hacer aquí? Hombre, pues no sé, pues hago la parte de la comunicación. No, es que solo hace fulanito y menganito ya. Bueno, pues no sé, hago lo de los mensajes. Lo de los mensajes, ¿tú sabes cómo es Paloma? Como te metas en su campo, vamos. ¿Paloma? Sí, Paloma tiene un carácter. La tía, cuando te metes en lo suyo, vamos, no puedes ni contestar. Y digo, madre mía, ¿cómo ha cambiado el cuento, no? Bueno, pues se crecieron ante ese problema, terminaron todo lo que tenían que hacer. Al día siguiente todo estaba funcionando, ¿vale? Yo no creo que hubieran dormido mucho, pero bueno, como profesionales terminaron, pero como equipo habían crecido muchísimo. Es decir, yo iba por allí, que al principio lo sabía todo, y hablaban un lenguaje rarísimo. Yo no les entendía y yo, tonto de mí, me sentía mal. Vale, llegaba a mi casa, mi mujer, José, ¿qué te pasa? Joder, no me dejan hacer nada en el proyecto. Si yo lo creé todo. Y claro, y me echan y tal, y este project manager, o sea, este jefe de proyecto que se ha puesto, pues no quiere que yo le ayude, quiere hacerlo todo a su manera. Mejor, ¿no? ¿Cómo que mejor? Claro, hombre, ¿tú qué vas a seguir así programando? ¿No quieres gestionar? Sí, ya, pues, pero te sientes mal, porque, por tonto, porque yo pensaba que la gestión también tenía que meterse mucho en los detalles. Y no, es mejor salirse y dejar que el equipazo, claro, que llegue a lo suyo. Y aquel equipo, pues al final fluyó, ¿vale? Bueno, y una experiencia muy hacían todo ellos y muy bien, ¿vale? Excelente, sí. ¿vale? Entonces, eso es una experiencia que, claro, cuando no te pasa, pues la recuerdas y dices, bueno, pues esto de los proyectos está muy bien, porque de vez en cuando tienes la ocasión de vivir algo así, ¿verdad? Hemos visto esta parte pues, de gestión de recursos y habilidades, pero me van a matar si no te hago estas preguntas, así que... Dale, venga, dale. Nos quedan más o menos 12 minutos, entonces voy a lanzarte las preguntas y si puedes darle así una respuesta corta para que la persona pueda tal vez investigar en algún lado o ver tal vez tus videos o tus textos. Sí, que me enrollo. Gustavo, dale. Disculpa, sí. Es que es un tema muy pedido en la comunidad. Siempre piden riesgos. Dicen, vale. Te vamos a pasar el tema de riesgos. Y me preguntan que últimamente se habla mucho sobre nuevos riesgos que emergieron con esto del COVID, ¿no? Otros sobre riesgos que se potenciaron, que ahora son más probables, ¿no? Dice, ¿qué nos recomendarías para que se piense fuera de la caja
al momento de identificar riesgos? ¿Qué técnica o cómo tú harías? Pues no lo hagas solo tú en tu despacho. Provoca una dinámica de brainstorming con el equipo, ¿vale? Porque seguramente saben ellos más que tú. Que venga también jefes, clientes, consultores. O sea, haz un brainstorming, y la técnica que a mí me funciona mucho es hacer un brainstorming un poco dirigido. O sea, primero hago que la gente piense en catástrofes, ¿vale? ¿Qué podría ocurrir, por ejemplo, que paraliza la economía del mundo entero? Eso es posible en este proyecto, podría ocurrir. Y cuando están en brainstorming, la gente pues responde cosas sorprendentes, ¿no? Pues sí, imagínate que hay un virus que nos mantiene a todos encerrados, por ejemplo, ¿no? Y ahí salen cosas que, bueno, primero las colocas como una catástrofe. Después, cuando ya estamos de acuerdo que eso es una catástrofe que puede impactar al proyecto, sigues el hilo diciendo, bueno, ¿y qué escenario lleva a esa catástrofe? A lo mejor ese escenario tiene una explicación de un tipo, de otro tipo, y luego llegas digamos, a una causa, y esa causa pues ya se parece mucho a un riesgo bien elaborado, ¿vale? Lo que no hay que hacer, Gustavo, es tirar de una lista, ¿vale? Los checklists están muy bien, pero los proyectos fracasan cada uno por su manera, ¿vale? Sí, ahí conozco... ¿Dónde Marco? No me quiero enrollar, pero fíjate en esto, dice Ton de Marco. A veces no vemos el tren, ¿vale? O sea, estamos entretenidos cruzando la vía y no queremos tropezar con los raíles, ¿vale? Y no vemos el tren que se acerca. Lo que te mata no es caer, no es tropezar con los raíles y caerte, ¿verdad? Lo que te mata es pues los proyectos fracasan por eso. Porque viene un tren y no lo ves venir. Entonces, en ningún checklist va a estar el tren que mata tu proyecto. Esto está en las cabezas de la gente que se ha metido. Buenísimo. Si algunos empiezan con checklists, eso pasa. De técnicas conozco una que se llama Reframing, que hay un libro que se llama Reframing para facilitar eso, y otra que se llama Future Thinking, que es muy usada ahora, ¿no? Pensar en futuros alternativos. Eso, ¿no? Claro. Yo tengo otra pregunta. Dice, está difícil de entender, pero vamos a ver. Dice, ¿qué estrategias en la elicitación de riesgos usas para mitigar el riesgo de los sesgos cognitivos en las personas? Dice. Sesgos cognitivos en las personas. ¿Qué puedes usar ahí? Sesgo cognitivo es pensar de una manera y hacer lo contrario, ¿no? O sea, realmente... Sucede en proyectos. Pues, al final, cuando hablamos de dialécticas o de dilemas cognitivos, pues todo eso cabe mientras estamos en el plano de la teoría, ¿vale? Cuando realmente lo aterrizamos, yo creo que todo cae por su peso, ¿vale? Entonces, cuando tenemos debates en los que pensamos que hay prejuicios o la gente quiere tirar para un sitio y para otro, pues, bueno, esto como lo han solucionado los proyectos ágiles. Los proyectos ágiles lo solucionan iterando, ¿vale? Ven dónde están las incertidumbres y a lo mejor algo que es muy incierto, pues dice, bueno, pues ¿y si hacemos algo que se vea, ¿vale? Y ya cuando se debate sobre cosas que se ven, la gente ya quita sesgos, ¿vale? Y ya hablamos de cosas concretas porque la gente lo entiende cuando lo ve. Bueno. Pues estas prácticas de Agile yo las meto siempre en cualquier proyecto, ¿no? O sea, hay que aterrizar todo el conocimiento porque, bueno, todo es demasiado abstracto hasta que se aterriza. Hasta que se muestra, presenta. Muestra y ahí la gente también opina mejor. Aquí hay una de Edgar, dice, ¿cuál en tu experiencia ha sido la mayor fuente de riesgos? Y si los interesados o stakeholders en algún caso han sido la principal fuente de riesgos. Pues sí, claro. O sea, realmente la principal fuente de riesgos no es la tecnología, no es que algo falle. No, o sea, al final somos personas que no nos entendemos bien. En los proyectos ágiles la gente no sabe lo que quiere, sabe lo que no quiere y realmente por ahí van los tiros. O sea, realmente esos malentendidos son la principal fuente de riesgo. Y lo que contra eso se puede hacer es aterrizar, o sea, es lo que decíamos antes. Y cuando ya visualizamos lo que es blanco o lo que es negro, pues la gente ya empieza a ponerse de acuerdo y a lo mejor pues hay que cancelar un proyecto porque se ve que es imposible, pero también es valioso cancelarlo pronto, ¿no? Entonces, igual la pregunta era por a lo mejor algún componente tecnológico en un proyecto, pero es que no, o sea, siempre ha sido temas de que bueno, o la gente no quiere cambiar, el miedo al cambio, el rechazo. Y también, pues, hay gente que
también no lo ves claro, o sea, no los ves venir. O sea, parece que están a favor del proyecto, pero luego cuando les ves actuar, pues cargan el proyecto con tantas cosas inútiles que dices, bueno, este es un contraimplementador, ¿no? O sea, está haciendo todo lo posible porque el proyecto no salga, ¿no? Pero estamos hablando de personas siempre, ¿verdad? Exacto, sí, exacto. Y, a ver, tengo otra relacionada con... Es parecida, cómo fomento que los stakeholders asuman la gestión de riesgos, cómo que ellos se metan en la gestión de riesgos. Hay mi duda si tienen que meterse o no. Ahí tú me dirás. O sea, la gestión de riesgos. A ver, primero, hablemos de proyectos, ¿no? Porque los riesgos pueden aplicarse en muchos ámbitos. Entonces, ¿qué es un riesgo en un proyecto? Pues algo que puede hacer que el proyecto termine tarde, con sobrecoste, es decir, que haga que un objetivo de gestión pues vaya generalmente a mal. Por eso son amenazas. También podría ser que fueran a mejor y el proyecto terminase antes. Entonces, esas incertidumbres que dices, yo no tengo derecho a creer que esto puede ser de una manera o de otra. Entonces, tengo la obligación de gestionarlo como un riesgo, ¿vale? Entonces, eso es misión tuya, es misión del equipo de gestión, ¿vale? Tú tienes que tener tu registro de riesgos y yo no lo visibilizaría mucho a los stakeholders, ¿vale? Algunos sí, a lo mejor para que ellos sean sensibles de... Pero es que algún riesgo será que concretamente, o sea, que tú puedes causar ese problema, por tu culpa el proyecto puede terminar más tarde. Entonces, no es un documento público, pero claro, para gestionar esos riesgos, depende de la respuesta, pues habrá que hacer cosas. A lo mejor si hay que mitigarlo, pues igual necesitas que se involucren de una manera, o si hay que contenerlo, pues necesitas unas reservas de tiempo y costes, y necesitas a lo mejor un plan que depende de ellos también. Pero son una fuente de información más que una ayuda para gestionar los stakeholders. Buenísimo, es un aspecto interesante, son una fuente de información, eso me gusta. Claro, claro. Ahí me hace una pregunta mía, pero tengo otra, no sé qué hacer ya. No. A ver, la de acá, la de Silke. Silke dice, en el contexto actual, ¿qué riesgos han visto incrementados para los proyectos? En contexto COVID, digamos. Pues hombre, está muy relacionado. O sea, realmente lo que estamos debatiendo todo el tiempo, estos dos temas de recursos y riesgos están muy interrelacionados. Al final, los riesgos vienen por el desconocimiento, por las incertidumbres. Entonces, esas incertidumbres son peores cuando estamos lejos, cuando tenemos otras barreras que dificultan la comunicación y el entenderse a la primera. Entonces, pues ahí, digamos, nos hemos obligado a una transformación digital, pero realmente no ha sido perfecta. O sea, nos queda mucho recorrido pues para que, hombre, siempre, si un equipo está co-ubicado, todos juntos en la misma sala, eso es impagable, ¿vale? Llega un momento en que no tienen ni que pensar, o sea, ni que hablar, se entienden con las miradas. A veces les estás escuchando, entonces esto lo hacemos así, o como decías el otro día, no, ya lo estoy pensando mejor. Mira, no, olvídate, lo hago yo así. Tú estás ahí al lado y dices, pero bueno, ¿de qué están hablando estos dos? ¿Vale? El que está con ellos a lo mejor lo ha pillado también por ósmosis, ¿no? Pero eso es impagable, eso no hay ninguna tecnología que lo cubra. Pues hay muchas nuevas incertidumbres, muchos riesgos que no tenemos, digamos, que tenemos que gestionar porque no ocurre ese flujo, no fluye la comunicación igual y tenemos que hacer cosas. O sea, también se pueden hacer cosas, mejorar la transformación digital, proponer, bueno, pues a lo mejor esto que hacen en Agile de daily stand-ups, bueno, o daily meetings, todos los días para en 5 o 10 minutos saber un poco qué están haciendo, o que la gente cuente qué estoy haciendo, qué hice desde ayer y cuáles son mis impedimentos. Y es unas dinámicas muy buenas para empezar el día con energía, pero no es sustitutivo de estar juntos, ¿vale? Claro, exacto. Entonces, quizá en el tiempo actual, pues eso, y tiene fácil remedio, Gustavo. O sea, no se facilita, o sea, no se resuelve de un plumazo. O sea, la presencialidad es muy importante en los proyectos. Sí. Y un proyecto depende mucho pues, de que la gente se entienda, sobre todo el equipo, ¿no? Pero también cuando vas a hablar con los clientes, pues ahí a lo mejor dicen una cosa, pero gesticulan otra. Entonces, tú tienes que entender mucho y leer mucho a la gente. Y desde casa, pues a pesar de que hay herramientas estupendas como la que estamos manejando tú y yo, ¿verdad? Y parece que joder, estamos en Madrid y en Lima y muy lejos, pero hombre, no es igual que tuviéramos ahí, digamos que antes de esta reunión nos hubiéramos ido a comer
o un café y después, bueno, nos conociéramos y estuviéramos ahí cerca, ¿no? Sí. Entonces, eso al final se resiente en los proyectos por no tenerlo, claro que sí. Pero muy bien. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Muy bien. Para mí ha sido todo un placer. Me he quedado con muchas preguntas. Me gustaría otra entrevista, así que te voy a buscar para otra entrevista, definitivamente. Pues venga, sí, cuando quieras. Muchas cosas que podemos hacer más. Me encanta hablar de todo esto, me encanta, Gustavo, cuando quieras, hombre. Creo que encaja muy bien mi experiencia ágil con lo que mencionas, encaja muy bien. Claro. Me estás llenando algunos vacíos que tenía. Claro. Que va muy bien. Solo me queda dejarte unos minutos para que le digas a la gente que nos ha escuchado por este espacio qué le recomiendas y tu saludo o tu despedida, ¿no? Para ellos. Pues hombre, ¿qué les voy a recomendar? Que se cuiden mucho, que piensen que bueno, al final pues las cosas salen por alguna razón. O sea, yo creo que todo al final pues nos creemos dioses y no somos dioses y somos muy vulnerables y yo creo que nos tocaba ya esta lección de humildad, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo lo que está pasando pues hay que llevarlo de la mejor manera, con ánimo y los problemas están para superarlos, ¿no? Entonces, si no es de una manera será de otra, pero al final esta seguro que la superamos y yo me quedo con el aprendizaje que vendrá, porque vendrán más pandemias y tendremos este aprendizaje necesario pues, para enfrentar las siguientes, que a lo mejor son más graves, ¿no? Esta al final, bueno, pues está siendo muy contagiosa, pero no es tan letal como otras que podrían matar a niños, imagínate, ¿no? Eso, vamos, se me pone la carne de gallina, ¿no? Entonces, en este tiempo hay que tener mucha resiliencia, ¿vale? Tenemos que cambiar muchas cosas, pero hay que centrarse en lo que nos gusta, ¿no? Si te gusta gestionar proyectos, sigue haciéndolo, aprende a hacerlo mejor, cambia la forma de hacerlo, pero el fondo no va a cambiarlo. Uh-huh. Y cuando tengas que solucionar problemas, bueno, pues de otra manera, pero al final se solucionan y luego pues te das cuenta de que, bueno, hemos aprendido más. O sea, al final, mientras sigas aprendiendo, no estás en mal sitio, ¿vale? Eso yo lo he aplicado mucho. Entonces, resiliencia, es fácil decirlo, claro, es fácil decirlo y hacerlo no es igual de fácil, pero no nos queda otra. Tenemos que pues aprovechar este tiempo también para aprender mucho. ¿Vale? Yo he aprovechado este tiempo para escribir, o sea, porque en Navidad empecé un libro, ¿vale? Y yo decía, bueno, este libro nunca lo voy a acabar, ¿no? Mi herramienta es muy compleja y bueno, pues necesitaba pues una especie de libro explicando bien los casos de uso y empecé con mucho ánimo en Navidad. Y claro, empezó ya enero y lo aparqué. Y digo, bueno, pues esto yo creo que nunca lo voy a acabar. Y en marzo lo retomé y ya pues lo finalicé. Pues he tenido muchas iteraciones, pero ya está, ¿no? Entonces, si no hubiera sido por esto, yo no habría escrito el libro. Lo he escrito, lo he traducido. Al escribir uno aprende más y tienes, no sé, yo creo que es mejor herramienta también ahora por esa forma de sistematizar ese conocimiento, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues yo prefiero no preguntarme demasiado el porqué de las cosas. Cuando vienen las cosas y los problemas vienen ahí, todos los problemas tienen arreglo y hay que aprovechar un poco ese viaje jugando las cartas pues de la mejor manera, ¿no? Y al final, bueno, pues todos saldremos en positivo, ¿no? Hay que pensar que esto al final nos va a hacer mejores. Hay mucha gente decepcionada con la humanidad pensando que vamos a acabar peor y que enseguida nos olvidaremos de todo esto, pero esto es tan grave lo que está pasando, pues que solamente podemos cambiar a mejor, ¿no? Entonces, a mí eso me convence, no sé, me parece bueno como, no sé, como especie, pues que seamos más sensibles con la ecología, con la emergencia climática, pues con, bueno, pues con el respeto también por las normas de convivencia, por un montón de cosas que, bueno, pues, y sobre todo con la lección de humildad que nos ha tocado vivir, ¿vale? Que no pensamos que controlamos todo, ¿verdad? La gente se llenaba la boca con la inteligencia artificial, va a haber algoritmos que van a saber cómo piensas, y al final es tanto algoritmo y no han inventado todavía una forma de hacer la trazabilidad de forma eficiente, ¿verdad? Exacto. Bueno. Oye, muchas gracias, Gustavo, ha sido un placer. Me quedó corto el tiempo. Qué bueno, se me ha pasado volando, Gustavo. Sí, espero que te haya gustado, te haya sentido cómodo. Claro que sí. Sí, claro. Sí. Yo bueno, nada, solo nos despedimos del público que nos ve, así que hasta luego al público y adiós.